Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este viernes de la 22ª semana del tiempo ordinario, para pedir al Señor, como nos dice el apóstol San Pablo, que podamos nosotros ser servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, es decir, que seamos fieles a la propuesta nueva que vino a hacernos Jesús para la transformación de un hombre nuevo y una vida nueva. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículos 1 al 5. Hermanos, que la gente solo vea en nosotros servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora, en un administrador lo que se busca es que sea fiel. Para mí lo de menos es que me pidáis cuentas vosotros o un tribunal humano. Ni siquiera yo me pido cuentas. La conciencia, es verdad, no me remuerde, pero tampoco por eso quedo absuelto. Mi juez es el Señor. Así pues, no juzguéis antes de tiempo. Dejad que venga el Señor. Él iluminará lo que esconde en las tinieblas y pondrá al descubierto los designios del corazón. Entonces cada uno recibirá de Dios lo que merece. Palabra de Dios. Salmo 36. El Señor es quien salva a los justos. Confía en el Señor y haz el bien. Habita tu tierra y practica la lealtad. Sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón. Encomienda tu camino al Señor, confía en Él, y Él actuará. Hará tu justicia como el amanecer, tu derecho como el mediodía. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás una casa, porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus fieles. El Señor es quien salva a los justos, Él es su alcázar en el peligro. El Señor los protege y los libra de los malvados y los salva, porque se acogen a Él. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos 33 al 39. En aquel tiempo dijeron a Jesús los fariseos y los letrados: los discípulos de Juan ayunan a menudo y oran, y los de los fariseos también. En cambio los tuyos a comer y a beber. Jesús les contestó: ¿quieren que ayunen los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Llegará el día en que se lo lleven, y entonces ayunarán. Y añadió esta comparación: nadie recorta una pieza de un manto nuevo para ponérsela a un manto viejo, porque se estropea el nuevo, y la pieza no le pega al viejo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque revientan los odres y se derrama, y los odres se estropean. A vino nuevo, odres nuevos. Nadie que cate vino añejo quiere del nuevo, pues dirá: está bueno el añejo. Palabra del Señor. ¿Qué es el cristiano y cuál es su tarea y misión en la comunidad y en el mundo? Es lo que Pablo quiere que entendamos hoy. No solamente somos cristianos porque hemos sido bautizados y hemos recibido el Espíritu. Somos cristianos porque nos identificamos, y más aún, nos identifican con la persona de Cristo, con su mensaje y sobre todo con sus exigencias. Era cuanto decía la gente de los cristianos en los Hechos de los Apóstoles: miren cómo se aman. Y en Antioquía, donde por primera vez llaman a los apóstoles y discípulos cristianos, era porque los identificaban con el crucificado. En sus palabras y en sus hechos se veía reflejado el mensaje y la persona de Jesús. Preguntémonos, ¿podrán decir de nosotros hoy lo mismo? Pablo dice a los corintios que la gente solo vea en nosotros servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Con esto Pablo nos está recordando que la tarea y la misión del cristiano es la de anunciar la palabra de Cristo para construir su reino de amor y de justicia entre los hombres.
Por eso, a renglón seguido, hace entender al apóstol que lo que se pide de un administrador es que sea fiel al encargo recibido. El mismo Jesús nos ha dado ejemplo. Siendo Dios, como hombre se sometió a la voluntad del Padre, y a no decir ni hacer nada por su cuenta que no fuera sugerido por el Padre, a quien reconoce como Señor del cielo y de la tierra. El cristiano es profeta, y como tal, ni agrega ni quita nada a esa palabra que ha recibido como un tesoro y como un encargo. Ser fiel no significa simplemente conservar el talento y esconderlo, como el siervo de la parábola de los talentos, ni le robó al patrón porque le devolvió lo suyo, pero tampoco hizo su deber, como los otros dos, que además de recibir los talentos y conservarlos, los pusieron a trabajar para devolver a su señor lo que le pertenecía y sus ganancias. Por eso se ganan el apelativo de siervos fieles y pasan al gozo de su señor, mientras el otro es llamado siervo perezoso y holgazán, por lo tanto infiel, y es echado fuera del gozo de su señor. Ser fiel entonces es apostarlo todo para que, como dice Pablo, si es juzgado, como de hecho lo es y será siempre el servidor, la conciencia no le remuerda por haber seguido cobardemente las propuestas engañosas y lisonjeras del mundo. Como dice Jesús, no es más el discípulo que el maestro, pero le basta al discípulo ser como su maestro. La fidelidad significa andar en concordancia con la persona a quien se le guarda fidelidad. Es como una relación esponsal, ser uno con el otro. Así quiso Jesús que fuesen sus discípulos, ser uno con Él y ser uno entre ellos, y por lo tanto, que el mundo sea uno con su Creador. Esta es la comunión eclesial y la comunión de los santos, como profesamos en el credo. Ser fiel no significa trabajar por una paga, sino a pesar de aquello que podríamos recibir. Es decir, es trabajar por el placer, el gusto y la satisfacción de hacer todo cuanto se tiene que hacer, pues no depende del otro mi realización y mi alegría, sino que depende de mí, de mi esfuerzo, de mi constancia, de mi fidelidad y de mi conciencia, como dice el apóstol. Por eso Jesús, en la hora de su muerte y contemplando su obra, pudo decir: todo está cumplido, en tus manos encomiendo mi espíritu, y exhala su espíritu, porque aún en esa hora hay algo por hacer y dar para el servicio del reino de Dios. Pero para mantener esa fidelidad, necesitamos entrar en la dinámica y propuesta de Jesús. Él vino a inaugurar el reino de Dios con una propuesta nueva, pero nuevo no significa diferente, significa alternativo y mejor. Él no vino ni a abolir ni a modificar, vino a dar plenitud. Si antes la realización del hombre era el poder, el dinero y la violencia en el mundo viejo, ahora es el servicio, la renuncia, el amor en el mundo nuevo. Si antes eran las ofrendas y los sacrificios y una religión del mérito y las gratificaciones, ahora en Cristo es adorar en espíritu y en verdad y la gratuidad de Dios. Si antes se alcanzaba el cielo con oraciones y súplicas, ahora es el Espíritu el que viene en ayuda de nuestra debilidad, porque no sabemos pedir lo que nos conviene, como dice Pablo. Por eso Jesús es el vino nuevo y el odre nuevo. Es la nueva propuesta de Dios que alegra el corazón y devuelve la paz, ya que los mandamientos y el culto no son simplemente leyes para cumplir ciegamente, sino que son normas de libertad que transforman y comprometen toda la vida. Dice Basilio Caballero: el Evangelio de este día plantea también un dilema insoslayable: la ley y las estructuras, o la vida y el espíritu.
Es verdad que los hombres pasan y las instituciones permanecen, pero también lo es que con el paso del tiempo las instituciones se anquilosan mientras la vida sigue. Por eso es muy importante actuar según el Espíritu de Cristo, que vino a liberarnos de los yugos asfixiantes de leyes y preceptos estériles que esclavizan al hombre y lo hacen infeliz. Y hoy tristemente todavía tenemos al interior de la comunidad cristiana grupos y propuestas que, como los fariseos del Evangelio, no son capaces ni siquiera entrar en la novedad de Jesús, pues los convence más un Dios castigador y vengador de nuestras maldades que un Dios esposo que ama incondicionalmente y que solo quiere gozarse la fiesta del banquete de bodas con su esposa, la Iglesia. Si no nos dejamos liberar por Cristo, seguiremos remendando en paños viejos y seguiremos echando el vino nuevo del amor, el perdón y la reconciliación en odres viejos que se revientan y se estropean. Si hemos aceptado a Cristo, el ayuno y el sacrificio, que también son maneras de ofrecer nuestro amor al Señor, porque Jesús no las abolió, no serán un peso insoportable que queramos poner incluso sobre los hombros de los demás. Jesús vino para instaurar en la libertad el reino eterno de su Padre y así hacer un hombre absolutamente nuevo. Por eso necesitamos un talante evangélico, el de Jesús, para creer y amar, para tener perspectiva histórica, apertura a los demás, comprensión, tolerancia, respeto a las personas y valoración relativa de los métodos, costumbres, leyes e instituciones. Lo único absoluto es Dios, amarle a Él y amar a los hermanos, manteniendo la unidad en lo evangélicamente fundamental. Y así entonces seremos servidores, como dice Basilio Caballero. Así seremos entonces servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, y por lo tanto fieles y no serviles. Que la Santísima Virgen María nos ayude a ser como ella, fieles y siervos constantes y auténticos del reino nuevo y de la vida nueva en Cristo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.